El 14 de septiembre de 1869, las calles de Nueva York se desbordaron para rendir homenaje a un hombre. Hubo desfiles, con pancartas que colgaban de los edificios. 25.000 personas en Central Park. Y al caer la noche, una gran marcha iluminada con antorchas. Y la celebración se replicó: Boston, Chicago, New Orleans. Y más allá, México, Colombia, Argentina, discursos en Moscú, espectáculos en París, cenas suntuosas en Londres. Alemania se paralizó. Aquella tarde caía una tormenta de escándalo en Berlín, la ciudad natal de nuestro protagonista. A pesar de la lluvia, se concentraron 80.000 personas para homenajear a un hombre que lo dio todo para hacer lo imposible imparable. Uno de los personajes del siglo XIX que más te han influido. A ti también. De lo imposible a lo imparable es un podcast de documentales sonoros. Vidas fascinantes, con relatos trenzados a través del cine, el periodismo y el arte. Soy Dani Carrasco y te invito a que saltes de lo imposible a lo imparable. Las paredes de la habitación están forradas de muebles, cargados de libros. En el escritorio, iluminado por velas, un joven escribe. No se puede desmembrar la naturaleza, igual que no tiene sentido segmentar una obra de arte. En última instancia, ciencia y arte son inseparables, y el alma humana debe nutrirse de las dos para entender el mundo. Calienta la barra del acre y el olor a resinas llena la estancia. Trementina, cera de abejas. En el sello se pueden leer sus iniciales: JWG, Johann Wolfgang von Goethe, o como se le suele llamar en español, Goethe. Yo le llamaré Goethe. Si ha habido un lugar donde se han cruzado esos senderos, naturaleza, ciencia y arte, es en los salones europeos. Estos encuentros sociales servían para que artistas y científicos se reunieran, pero también para invitar a mecenas que quisieran financiarlos. Estamos en el castillo de Ziegel, en Prusia, 1777. Todo está listo para la recepción del rey Federico II, mecenas de arte y ciencia. La anfitriona, María Elizabeth von Humboldt, lo quiere tener todo perfecto. Es muy estricta y no permite que se le escape ningún detalle al servicio. Flores, estandartes. Todo está preparado, menos el boticario. El boticario es como apodan entre mofas y cariño al pequeño de sus hijos, Alexander. ¡Alexander! 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 Alexander se pasa el día cazando insectos, recogiendo piedras o atrapando ranas en el estanque. Siempre trae algo a casa, y la sala de estudios está llena de botes con muestras de los jardines. Por suerte, el pequeño boticario aparece antes que llegue el monarca. Eso sí, con las rodillas sucias. El ambiente está cargadito. Trajes pomposos, decoración rococó, con las paredes llenas de cuadros enmarcados con pan de oro, alfombras, tapices. Incluso el aire está saturado de perfumes. Agua de la reina, pañuelos de lirio, fragancias que esconden las costumbres de higiene de la época. Durante la recepción, el rey le pregunta a Alexander si piensa conquistar el mundo, como su tocayo, Alejandro Magno. Sí, contesta, pero no lo voy a hacer por la fuerza, sino con la cabeza. Alexander tiene 8 años.
Hace poco que ha muerto su padre, y su madre les ha impuesto una educación muy estricta. A él y a su hermano mayor, Philham. A Alexander le cuesta concentrarse. Prefiere salir al campo. Y sueña con viajar. Le encantan los libros de aventuras. Y fantasea con unirse a una expedición. Pero su madre tiene otros planes. Quiere que estudie administración y economía política. Y que trabaje de funcionario. Alexander von Humboldt cumplió las órdenes de su madre y con 20 años ya era funcionario de minas. Pero por el camino estudió botánica, zoología, física, astronomía y cualquier ciencia que le ayudara a entender el mundo. Le gustaba cruzar disciplinas, como a Goethe. De hecho, se hicieron muy amigos. Se llevaban 20 años, pero compartían inquietudes y solían coincidir por Berlín. Pasaban horas charlando sobre naturaleza, poesía, química, pintura. Goethe influyó muchísimo en la forma de Humboldt de entender ciencia y arte. Alexander salía de viaje siempre que podía. Londres, Viena, París. Y conoció a muchas personalidades. Entre ellos a Louis-Antoine de Bougainville, que quizás recuerdes del episodio 2. París le encantaba. Estaba llena de eminencias, no solo científicas y artísticas, también políticas, como un joven Simón Bolívar, todavía desconocido, o Thomas Jefferson, que estuvo 4 años como embajador. Jefferson no solo era uno de los padres fundadores de Estados Unidos, sino que había redactado el borrador de la Declaración de Independencia. Era un apasionado de la Ilustración y del humanismo. Defendió la educación pública, los derechos individuales y las ideas republicanas de libertad. Jefferson solía ir a los salones parisinos y se relacionaba con la aristocracia y la nobleza europeas. A pesar de todo, cuando empezó la Revolución Francesa, se puso del lado de los revolucionarios. Poco antes de que acabe la revolución, 2 jóvenes miran frustrados las últimas luces del atardecer, en el puerto de Marsella. La actividad pasa de los muelles a las tabernas, pero ellos no están para saraos. Otro día más sin conseguir un barco en el que enrolarse. Se trata de Alexander Humboldt y su amigo Aimé Bonpland. Aimé, aun siendo de familia marinera, es aficionado a la botánica. Se han conocido en París. Los dos están ansiosos por viajar y han hecho planes. Cada mañana se acercan al puerto buscando una fragata. Cada tarde vuelven cabizbajos a la pensión. Ni su pasión ni el dinero de Alexander son suficientes. Alexander acaba de heredar una fortuna. Su madre falleció 2 años atrás y desde entonces está obsesionado con ir al Pacífico. Pero una expedición de ese calibre exigía mucha preparación. Así que abandonó la ingeniería de minas y se puso manos a la obra. Viajó por las capitales de Europa para formarse con los mejores de cada disciplina. Acumuló experiencia, conocimientos y decenas de baúles cargados de aparatos de medición. Termómetros, sextantes, higrógrafos, barómetros, telescopios, cianómetros. Por cierto, el cianómetro es un aparato para medir el azul del cielo. Me parece una fantasía. Pero ahora, en Marsella, necesitáis un permiso del ejército o del mismísimo Napoleón. El mar está lleno de piratas. Unos científicos no pintan nada. Lleváis demasiados baúles. Estamos en guerra contra media Europa. Unos meses más tarde, desistieron. Desistieron de embarcar en Marsella. Viajaron a Madrid. Consiguieron varias audiencias con el rey Carlos IV,
y les concedió pasaportes para explorar las colonias americanas, a cambio de plantas para el jardín real. En junio de 1799 zarparon desde A Coruña, en el Pizarro. Pasaron por Tenerife y tardaron 3 semanas en llegar a Nueva Andalucía, una provincia dentro de la Capitanía de Venezuela. Y se perdieron por las selvas. Descubrían maravillas a cada paso. Insectos imposibles, plantas exuberantes, monos, arañas, árboles descomunales. Pero no les interesaba tanto llenar baúles con ejemplares. Alexander prefería observar y comparar esa naturaleza con lo que había estudiado en Europa. Las cartas de Humboldt deleitaban en los elegantes salones europeos. En una época en la que no podías publicar en Instagram, si hoy descubrías una especie nueva, la noticia podía tardar meses en llegar. Los intelectuales de la época se enviaban una cantidad de cartas impresionante. Era una telaraña que atrapaba el conocimiento. Solo de Voltaire se conservan más de 18.000. Y se sabe que había escrito muchas más. Llamaron a esa red la República de las Letras. Humboldt y M. han alquilado una casa en la capital, Cumaná. Alexander está feliz, pero algo enturbia su estancia: el mercado de esclavos. ¡Caminad más rápido! Cerca de la casa hay una plaza donde cada mañana se venden hombres y mujeres. Se examinan los dientes, las pieles, los genitales. Esa imagen marcará su sentimiento antiesclavista el resto de su vida. Deciden instalarse en Caracas, un buen punto de partida para las expediciones, junto a José, su guía local. Pasan meses atravesando montañas, ríos, aldeas, con material ligero, cargado en 4 mulas. Y en una de esas llegan al lago Valencia. El lago Valencia se alimenta de varios riachuelos. Pero aunque no hay ninguna salida fluvial, cada vez tiene menos agua. Los colonos creen que pierde el caudal por ríos subterráneos, pero después de varias semanas, los científicos sacan sus propias conclusiones. Hace décadas que los criollos españoles cultivan índigo en los márgenes del lago, una planta para hacer tinte azul. Pero el índigo desertifica y acidifica la tierra. Alexander es contundente. Vuestro cultivo está cambiando el entorno. Desarrolla la idea del impacto ambiental del ser humano. Muchas poblaciones locales lo han hecho antes, pero él aporta evidencias científicas. Además, es la primera vez que se estudia la naturaleza desde un punto de vista medioambiental, en vez de económico o comercial. Aunque la experiencia que lo cambió todo fue la visita al volcán Chimborazo. Por aquel entonces se creía que la cima del Chimborazo era el punto más alto de la Tierra, y según sus cálculos tenía sentido. Por su posición geográfica, es el lugar más alejado del centro de la Tierra. Alexander lleva años esperando este momento. Subiendo, toma mediciones, las mismas que ha hecho por toda Europa, en los Alpes, en los Pirineos, presión, humedad, temperatura, sabor del agua, algo que suele hacer a menudo y que le ha dado algún que otro apretón de barriga. Durante el ascenso, tiene una epifanía. Las piezas encajan. Al comparar los datos, comprueba que todo se comporta según las mismas leyes naturales. Incluso en condiciones iguales, las plantas americanas se parecen a las europeas.
Esa idea cambiará el curso del conocimiento. Algo que ahora nos parece tan obvio, hace 200 años fue tan trascendental. Los resultados se publicarían en uno de los tratados más importantes sobre ciencias naturales que se han escrito, el Naturgemäler, algo así como el retrato de la naturaleza. En vez de una clasificación taxonómica, o sea, por especies, agrupó la flora y la fauna según su ubicación dentro del paisaje. El puzzle tenía sentido. Era un sistema ecológico, lo que más tarde se llamaría un ecosistema. Arriba del Chimborazo, se acordó de su amigo Goethe. Ojos de científico, pero mirada de artista. Y le dedicó el estudio. El tratado incluía bocetos e ilustraciones. La pintura paisajística solía retratar el ideal humano de equilibrio, llanuras extensas, prados, campos de cultivo. Los dibujos de Humboldt buscaban el equilibrio natural, no una imagen idílica de paisajes alterados por el ser humano, sino la exuberancia presuntamente caótica. Selvas abundantes, cumbres rocosas, ríos accidentados. Años más tarde, la perspectiva de Humboldt inspiró a muchos pintores, entre ellos a un joven médico de Prusia con vocación artística. El muchacho buscaba la forma de compaginar ciencia y arte. Había estudiado medicina para contentar a su padre, pero a él le apasionaban el naturalismo y la pintura. Se llamaba Ernest Haeckel. Haeckel observa por el ocular del microscopio. Es verano. Hace un calor insoportable en Nápoles. Abre la ventana de su habitación. Pero los carros levantan polvo y el ambiente es asfixiante. Además, se cuela todo el tufo a pescado. No ve nada interesante en las muestras. Son de baja calidad y los pescadores no están colaborando como él esperaba. No le trae los ejemplares que necesita. Haeckel tiene una beca para estudiar invertebrados marinos en Nápoles. Pero pasados unos meses, nada es como había soñado. La ciudad se le muestra hostil. Y escribe a su prometida: Querida Ana, necesito hacer un último intento para conectar mi vocación científica y mi pasión artística, como Humboldt. Voy a ir unas semanas a la isla de Capri y me llevaré las pinturas. No quiero pasar más horas frente al microscopio. Ernest Haeckel necesita encontrar su propio Chimborazo. Cuando la expedición de Humboldt bajó del Chimborazo, se dirigieron a Lima. Llegaron nuevos descubrimientos y siguió usando la maquinaria de la República de las Letras. Estimados miembros de la Royal Society, me complace anunciarles que he descubierto el ecuador magnético del planeta Tierra. Observando la palmera moriche me he dado cuenta de algo. Suele haber una especie clave alrededor de la cual se crea una suerte de sistema en el que unas especies dependen de otras. Allá donde voy, la acción del hombre es desastrosa para la naturaleza. Y siguieron explorando territorios. Centroamérica, el Caribe, México. Parece como si tiempo atrás el Nuevo Mundo y nuestro viejo continente hubieran estado juntos. Eso lo dijo un siglo antes de la teoría de las placas tectónicas y la separación de los continentes. La tala masiva de bosques provoca cambios climáticos. Estoy convencido que hay unas corrientes submarinas que recorren los océanos. Desde Chile a Perú hay una, especialmente fría, que atrae a muchas especies. La llamaron corriente de Humboldt. Alexander estuvo totalmente en contra. Por Dios,
Hace siglos que los nativos conocen la riqueza de estas aguas. Yo solo lo he documentado. Humboldt tenía un profundo respeto por las culturas indígenas, por su amor a la naturaleza y por sus ciencias, alquimia, botánica, climatología. Estoy tomando notas de sus registros. Es impresionante el conocimiento astronómico y geográfico que tienen. Y sus lenguas son muy ricas. A pesar de lo que pensamos en Europa, se podría traducir cualquier libro a los idiomas indígenas. Tras 5 años de viaje, decidieron volver a Europa. Pero antes querían pasar por Texas y Estados Unidos. Era verano de 1804, y hacía 3 años que Thomas Jefferson era presidente. Compartían ideología y se tenían mutuo respeto, así que la cita era casi obligatoria. Y allí pasaron los últimos meses de su viaje. Intercambiaron descubrimientos, largas noches de conversación, pero iba siendo hora de volver a Europa. No sería fácil ordenar todo el material. Además, M. volvió a América poco después. Alexander pasó años trabajando y publicando los resultados, mediciones, muestras, reflexiones y decenas de ilustraciones. Dibujos que en una época prefotográfica suponían un contacto visual asombroso. Y cómo no, descripciones poéticas. Alexander también influyó en Goethe. De hecho, aunque ya había empezado a escribirla cuando se conocieron, algunos rasgos del personaje de Fausto, su obra más famosa, podrían atribuirse a Humboldt. Fausto es un sabio atormentado por sus limitaciones, que llega a un pacto con el diablo, juventud y sabiduría a cambio de su alma. Un gran dilema. Fausto es una pieza fundamental del romanticismo y la literatura alemana, y décadas más tarde sirvió de inspiración a Ernest Haeckel. Como Fausto, 2 almas habitan en mi pecho, dijo. Sentir la naturaleza con el corazón o investigarla como científico. Haeckel cayó en una profunda crisis. Además, se le acababa el dinero. Pero las semanas en Capri, pintando la naturaleza, habían despertado algo en su interior, y la obra de Humboldt le estaba marcando el camino. Decidió ir a Sicilia. Sacó el microscopio, vertió unas muestras, y cuando observó, todo había cambiado. Los mismos microorganismos de meses atrás ahora eran delicadas obras de arte biológicas, y empezó a dibujarlas. Seres de una belleza mitológica. Pintarlos a la perfección se convirtió en una obsesión. Cuando te sumerges en las ilustraciones de Haeckel, entras en un estado ausente. No hay espacio ni tiempo. El universo se congela. Formas esponjosas, orgánicas, delicadas, suaves y ásperas a la vez, acogedoras y hostiles, perfectas. Por la mañana, salía a hacer ejercicio por las playas de Mesina y pasaba el resto del día hasta altas horas retratando los prodigios de la vida. Con la mirada de un zoólogo y el corazón de un artista. Había encontrado su propio chimborazo y medía décimas de milímetro. El viaje a América había sido la semilla para Humboldt. El fruto sería una colección de 34 volúmenes. Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. Una obra que cambió la ciencia. Uno de los ejemplares era un relato de viajes. Lo llamó Personal Narrative. Fue un fenómeno de ventas
influyó en todo el mundo científico del siglo XIX, incluido a Darwin, que aseguró que sin ese libro nunca se hubiera embarcado en el Beagle. Charles Darwin fue otra de las inspiraciones de Haeckel, junto a Humboldt y Goethe. Y con los años, Ernest Haeckel fue uno de los grandes divulgadores de las teorías de la evolución. Por aquel entonces, Darwin había esbozado sus argumentos en el origen de las especies. Ya echaba bastante leña al fuego, así que se cortó en cuanto al origen de la humanidad. Incluso intentó casar sus teorías con la religión. Pero Haeckel no tuvo miramientos en ese sentido. El hombre venía del mono. Sí, lo sé, demasiado simplista. Ni es el hombre, ni era el mono. Pero ya me entiendes. Recuerda que estamos en el siglo XIX. Haeckel se lanzó a la piscina y publicó un ensayo sobre la evolución, historia de la creación. Con su famoso esquema del árbol de la vida, le pegó en las narices a la Iglesia y resolvió un montón de dudas con las que ni siquiera Darwin se había atrevido. Pero se pasó de frenada. Habló de razas superiores, que debían tutorizar a las razas inferiores. Incluso defendió la eugenesia, la mejora de la especie humana a través de guerras o matando a los individuos más débiles, como hacían los espartanos. Los que lo conocían de cerca aseguraban que tuvo esas ideas después de que muriera su primera mujer, Anna Ziegfeld, que se enfadó con el mundo y que empezó a odiar al ser humano. Pero el resultado fue que sus teorías fueron adoptadas por los nacionalismos. Y décadas más tarde, por los nazis. Justificó el racismo biológico, la misma teoría que mantenía el esclavismo en Estados Unidos. Amazing grace, how sweet the sound. Décadas atrás, Thomas Jefferson consiguió que se prohibiera el comercio transatlántico de esclavos. Fue en esa época cuando le visitaron Alexander Humboldt y Aimé Bonpland. Like me. El carro se para ante unas casetas destartaladas. Hay obreros por todas partes y una sirvienta tiende la ropa al aire libre. Los calzones del presidente. Es la Casa Blanca. Apenas está inaugurada y los jardines están todavía en construcción. Todo está polvoriento o a medio hacer. No solo la Casa Blanca, todo Washington. Un barrizal de apenas 4.000 habitantes. Jefferson acababa de comprar Luisiana a los franceses. El país había doblado su tamaño, pero un tercio de Norteamérica seguía perteneciendo a Nueva España. El presidente estaba muy interesado en sus vecinos españoles, y Alexander tenía toda la información que necesitaba, sobre cómo administraban el territorio, sobre agricultura, infraestructuras, ejércitos, gobiernos, recursos naturales. Hasta tenía mapas, cartografiados por ellos mismos, incluso mejores que los de los españoles. Toda esa información fue fundamental para que años más tarde Estados Unidos creciera. El poder siempre se ha aprovechado de la ciencia y del arte para acumular más poder. Las obras y las investigaciones necesitan financiación, pero el dinero no sale gratis. A Humboldt no le importó ayudar al gobierno de Estados Unidos. Detestaba el colonialismo español, que había sometido a los indígenas, había explotado los recursos naturales sin importar las consecuencias y había esclavizado a los africanos. Aunque se trataba del mismo perro con distinto collar.
Estados Unidos tenía una imagen de joven nación progresista. Pero igual que los españoles, estaban deforestando masivamente, asesinando a los nativos y acabando con especies como el bisonte. Y, desde luego, estaban haciendo fortuna con el sudor y la sangre afroamericana. Por supuesto, Jefferson no llevó a sus invitados a Monticello, su finca particular. Durante los 60 años que tuvo la propiedad, fue dueño de más de 600 esclavos y esclavas. La política de Thomas Jefferson en Monticello era más laxa que en otras plantaciones. No le gustaba pegar a los esclavos. Pero no perdamos el norte. Seguía siendo esclavista. Se podría decir que era un hombre de su tiempo, y que cada acción tiene su contexto, aunque algunos terratenientes de la época ya se habían pasado al bando abolicionista y liberaron a sus esclavos. Pero entonces, ¿por qué prohibió Jefferson el comercio de esclavos desde África? En Estados Unidos, por aquel entonces había un esclavo por cada 5 habitantes, casi tantos como en el Imperio Romano o en el egipcio. Era más barato que se reprodujeran que traerlos desde África. Y, si no colaboraban, ya se ocuparían los capataces de dejar preñadas a las esclavas. Y luego nos parecen exagerados relatos como el cuento de la criada. Un sistema basado en la idea que la raza negra era inferior y tenía que ser tutorizada, algo con lo que Alexander Humboldt estaba totalmente en contra. Y, personalmente, quiero pensar que a Ernest Haeckel no le gustaría saber qué atrocidades se justificaron con sus teorías. Gracias a las ilustraciones, Haeckel fue un referente en la biología. Además, inspiró a muchos artistas, pintores surrealistas, impresionistas como Kandinsky, tendencias como el Art Nouveau o la arquitectura modernista. Cuando entras a un edificio de Antoni Gaudí, las formas orgánicas te sumergen en el universo de Haeckel. Y su legado también llegó a escritores de ciencia ficción y a directores de cine, Ridley Scott, Stanley Kubrick o George Lucas, universos como el de Alien o la nave nodriza de Encuentros en la tercera fase, de Spielberg. Vaya, si eso no es Haeckel. Sin embargo, la obra de Alexander Humboldt no está tan presente hoy día. Está viva, pero oculta, como los micelios de las setas, una red inmensa de filamentos bajo tierra que se extiende imparable. Cuando leemos las teorías de Darwin o cuando escuchamos a Greta Thunberg, detrás está Humboldt. El planeta es una gran biblioteca con su firma, llena de setas. Hay más de 400 especies que llevan su nombre, no solo plantas, también el pingüino de Humboldt, el calamar de Humboldt, ríos, montañas, cordilleras, lagos o glaciares, bahías, cataratas y parques naturales, pueblos y ciudades. Los padres y las madres del ecologismo se inspiraron en él. Thoreau, Rachel Carson, George Perkins Marsh. Todos ellos y ellas se basan en un concepto. Formamos parte de un organismo complejo. La cantidad de descubrimientos e iniciativas de colaboración científica de Alexander fue descomunal. Pero una máquina bien engrasada es difícil de parar. Y con 65 años, se embarcó en una obra titánica, Cosmos. Una obra magna que conectara todo el conocimiento académico: medicina, zoología, botánica, astronomía, poesía, geología, política, matemáticas. Casi todos los científicos ilustres de la época participaron. Tardó casi 25 años en compilar todo el conocimiento de mediados del siglo XIX. Dos días después de ver publicada su obra completa,
se desmayó. Murió con 89 años, y lo había dado todo, absolutamente todo. Había aportado tanto a la humanidad, sus investigaciones fueron tan trascendentales, que 10 años después de su muerte, el mundo le hizo un gran homenaje, en el centenario de su nacimiento, con una gran celebración. Ya sabes. Desfiles en Nueva York, discursos en Moscú, cenas en París. Diseño, producción, guión y edición de quien te habla, Dani Carrasco, con la dramatización de personajes de Paco Colomina, la revisión de guiones de Alba Zaola y el check final en postproducción de Carlos Collazos. Para Darwin, su obra favorita de Humboldt era el Personal Narrative. Tenía un ejemplar que había ido llenando de notas a lo largo de décadas. Una tarde de 1882, cerró el libro y escribió en la contraportada la última anotación. Terminado. Murió unos días más tarde. Quizá Charles Darwin no se permitió el lujo de morir antes de haber acabado de estudiar la obra de Humboldt, de aquel boticario enclenque, de 8 años, que le dijo al rey Federico II: «Conquistaré el mundo, pero no lo haré por la fuerza, sino con la cabeza. De lo imposible a lo imparable». En el próximo episodio conoceremos a una musa, sabremos de su desgracia y de cómo nos iluminó el camino, también a Humboldt. Si te ha gustado el episodio, suscríbete y compártelo. Y pásate por el perfil de Instagram, Docutuber. Colgaré más información sobre el capítulo. También explicaré por qué he decidido pronunciar Humboldt en vez de Humboldt. Un detalle solo para los más frikis. Y dejaré parte de la documentación con la que he trabajado. Pero aquí quiero hacer un par de menciones. Uno de los libros que más me ha influido para reconstruir la vida de Humboldt ha sido La invención de la naturaleza, de Andrea Wulf. Me parece un ensayo biográfico excelente. Y si te interesa la obra de Haeckel, hay una joya que quiero recomendarte: El arte y la ciencia de Ernest Haeckel, de la editorial Taschen. Y hasta que volvamos a encontrarnos, te invito a que pienses en cuál ha sido tu chimborazo. ¿Qué recuerdo tienes que cambió tu vida? No importa si es grande como un volcán o pequeño como un microorganismo. El mío fue hace 20 años, durante un tiempo que viví en Guatemala. En un corte de carreteras apoyando a unos indígenas contra el ejército. Pero eso lo dejo para otro día. Todas tenemos un chimborazo, y si no encuentras el tuyo, ten paciencia. Quizá deberías seguir buscando.